y comenzamos. ¿Listo? ¿Me confirman si ya la podemos ver? Profe, ya. ¿Listo? Ya la podemos ver, María. Listo, perfecto. Bueno, entonces muy buenos días para todos. Un gusto saludarlos nuevamente. Gracias a las personas invitadas por Ecopetrol, por la Universidad Nacional de Colombia, a todos los externos. Contarles que esa invitación nace muy amablemente de Ecopetrol y también de Econova, como dice Carlos. El objetivo es que vamos a tener una masterclass no máximo de 45 minutos, donde vamos a hablar de esas transiciones, ¿cierto? ¿Qué está pasando? ¿Cómo así que ya vamos en la quinta revolución industrial? Si yo apenas voy en la cuarta, ¿cómo me preparo? Y sobre todo, preguntas, ¿cierto? Vamos a conversar un poquito al final, dudas, preguntas, inquietudes que tengamos. Entonces me presento, mucho gusto, mi nombre es Marjorie Giles Aliscano Quintero, soy informática ingeniera de la Universidad Pontificia Bolivariana en Bucaramanga, tengo un magíster en emprendimiento y gestión de la innovación de Estocolmo, Suecia, 10 años de experiencia en gestión de proyectos de base científica y tecnológica, viví 7 años en el extranjero, trabajé con países como Singapur, Estocolmo, estudié allá, Estados Unidos, y lo que más me apasiona es que volví hace 3 años a Colombia, trayendo todas esas tecnologías que a veces vemos por fuera y decimos, bueno, ¿cómo las adaptamos a nuestra realidad, cierto? ¿Cómo hacemos esa transformación digital? ¿Cómo realmente hacemos que nosotros podamos aplicar tecnologías y cómo realmente pues, podemos aprovecharlas de la mejor forma? En ese momento asesoro en esos temas y soy muy contenta porque hago también parte del equipo del Centro de Desarrollo Tecnológico de la Universidad Nacional de Colombia, y los invito a todos los que sean empresarios en este momento que contacten la universidad, porque aquí es donde también las cosas pasan y podemos conectarnos con lo que ustedes están haciendo pues, y la industria. Entonces, bienvenidos y aquí también los esperamos. Bueno, sin más introducción, entonces vamos a qué estamos buscando, ¿cierto? Estamos buscando todo lo que tiene que ver, estamos buscando tener ese entendimiento y ese descubrimiento de, bueno, cómo es que realmente identifico esta quinta revolución y qué puedo empezar a hacer desde ya para irme adaptando a ella, ¿listo? Un dato curioso que nos llega más o menos en la primera revolución industrial, y quiero comenzar con esto, es cuando comenzó digamos, la máquina de vapor. Todos los humanos, y en ese momento digamos que hay notas interesantes que hablan de que la gente pensaba que era una máquina de terror, ¿cierto? Nos va a quitar nuestros trabajos, vamos a morir asfixiados, estamos en unos túneles, ¿cómo así que vamos a velocidades de 30 y 40 kilómetros y me va a sangrar la nariz, voy a morir? Mejor dicho, se inventaron un montón de cosas las que también desplazaban totalmente al humano. Y mira que no sucedió, ¿cierto? Y estamos hablando de la primera revolución industrial, estamos hablando de tiempos de hace mucho tiempo atrás, en los cuales realmente pues teníamos, digamos, esa premonición en los cambios. ¿Y eso qué significa? Que nada ha cambiado. Seguimos ahorita en este momento como humanos sintiendo que, bueno, llegó el famoso ChatGPT. Eso es una bomba que llegó hace aproximadamente 2 meses y cómo nos adaptamos a ella, ¿cierto? Vamos a ir hablando paso por paso. Para recapitular, vamos a empezar con primera revolución industrial. Años aproximadamente 1700, 1760, vamos a ver un recorderis pequeñito que vimos en ese momento. Vimos todo lo que era la mecanización de la agricultura, la producción textil, vimos todo lo que se generaba en la fábrica como el nuevo centro de nuestra vida comunitaria. Era como, no, voy a ir a trabajar en la fábrica, y eso es importante conocerlo ahorita porque son los cambios que se vienen en la quinta revolución industrial. ¿Cómo adapto mi vida a las tecnologías que están en ese momento, cierto? Una revolución agrícola, se generan las cadenas de montaje y se generan unos procesos como de, digamos, de diferentes clases que lo que me permiten es identificar cómo yo puedo realmente generar productos y generar un entregable. ¿Listo? En eso llega la segunda revolución industrial, años aproximadamente 1860, 70, hasta el 1914 aproximadamente. Hablamos de lo que es el petróleo, empiezan a conocerse estos dos nuevos contextos, el petróleo, la electricidad. Hablamos de los nuevos inventos como el teléfono, también tenemos ese motor de explosión que digamos, agiliza muchos procesos. Generamos ese ferrocarril eléctrico y eso nos permite tener como un salto al futuro, ¿cierto? Porque ya empezamos a tener esa movilidad mucho más ágil que nos va a permitir, pues, digamos, cortar espacios y tener realmente cómo estar más cercanos, ¿cierto?
Tenemos la tercera revolución industrial, años aproximadamente 1660 hasta el 2011, donde nos identificamos en una revolución digital. ¿Qué significa esto? La revolución digital habla de la llegada y la aparición de esos nuevos medios de comunicación, llegada de esas nuevas tecnologías, de las nuevas tecnologías digitales, y se genera un nuevo concepto que muchas veces, digamos, las personas que nacimos dentro de ese marco, ya tenemos como que, no, es que eso siempre ha estado. Y no, no siempre estuvo, y es el sector cuaternario. ¿Qué es el sector cuaternario? Es el momento en el que nos relacionamos con el conocimiento. Aquí ya empieza a generarse una nueva, digamos, un cambio estructural, que es el que cómo me pagan por ese trabajo mental, donde ya no tengo nada físico incluido, ¿cierto? Donde solamente tengo que ponerle como lógica a lo que estoy haciendo. Esto se habla de las consultorías, las asesorías, todo lo que tiene que ver con, digamos, las informaciones financieras, empezar a entender cómo realmente aprovecho esas tecnologías que venían de antes. Eso no significa que no tenemos trabajo operativo ni trabajo físico. Claro que sí, tenemos operativo, tenemos físico, pero empezamos a tener esos nuevos cambios de paradigma y esa transformación en lo que serían los procesos que veníamos manejando de las previas industrias. Llegan las soluciones automatizadas, llega el cómputo, llega la electrónica, pues llegan muchas más cosas que de una u otra manera nos hace la vida un poco más fácil. Pero pasa algo muy particular y nos llega la cuarta revolución industrial. Años aproximadamente 2011, donde los industriales se sienten y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos las máquinas, tenemos la digital y tenemos la industria. ¿Cómo nos conectamos? ¿Cierto? ¿Cómo realmente evolucionamos y cómo seguimos siendo líderes? Esto sucede porque ese señor llega, él es una de las personas que se llama Henry von Schell, algo así, y él hace parte del Ministerio de Educación en Alemania y se conecta, y aquí es donde empieza algo muy interesante que nosotros como países latinoamericanos deberíamos aprovechar esas buenas prácticas, y es conectarse qué está pasando en la industria y qué pasa en la academia. Y aquí es donde los invitaba también al CDT, ¿no? ¿Qué está pasando en esos dos mundos? Llega esa persona, se sienta con los dos mundos y les dice, bueno, tenemos estas tres cosas, ¿qué hacemos para que realmente nuestra economía siga siendo, interactúe, siendo así un pilar de lo que sería pues el avance, ¿cierto? Esa persona con su equipo generan aproximadamente en el 2013 y con los industriales algo que se llama el concepto de la industria 4.0. Básicamente, ¿qué es la industria 4.0? Es realmente conectar, tener la conectividad y tener esa alta, digamos, la estrategia de la alta tecnología, donde vamos a interactuar todos esos procesos y nos vamos a estar en una sola globalización, en una sola conexión. Como esto empieza a ser tan sonado y empieza a ser tan exitoso, llega la Comisión Europea aproximadamente durante esos años y lo vuelve una política en la cual se llama Revolución Digital Europea. Y aquí es donde llega nosotros, digamos, la TAM, y empezamos también a adaptar. ¿Listo? Y este resumen es para que hablemos un poco de Industrias 4.0, ¿cierto? En dónde estamos, cómo nació y qué es lo que está pasando en este momento. Llega la revolución industrial, aproximadamente 12 diferentes tipos de tecnologías, ¿cierto? Ninguna más importante que la otra, ni una más que la otra, sencillamente son diferentes focos de lo que estamos aprovechando, y trae unos principios. Esos principios van a hacer que esas 12 funcionen de diferente forma. Tenemos solamente, por ejemplo, tenemos Big Data. Big Data habla de la recopilación de grandes velocidades y grandes paquetes de datos. Y aquí viene una cosa muy importante. Nunca habíamos hablado antes de los datos, ¿cierto? Habíamos hablado de todo lo que tenía que ver con procesos, habíamos hablado de lo que tenía que ver con productos, ¿cierto? Pero no de datos. Entonces los datos se nos vuelven como el nuevo petróleo, ¿cierto? Cambiamos otro concepto. Empezamos a hablar de otras cosas. Entonces, Big Data llega también toda la parte de simulaciones, que es el aprovechamiento de los datos en tiempo real. Hablamos de sistemas integrados, donde estamos en mejoramiento de la integración y decisiones de eso basados en la información. Hablamos también de la nube, de grandes cantidades de computadoras que tienen esa información almacenada, que me van a servir para algo. ¿Para qué? Vamos a ver, pero yo empiezo a identificar que tengo información que la puedo transformar, datos que la puedo transformar en información. Tenemos realidad aumentada, en la cual tenemos el contenido mundo físico, que me prevé y me ayuda a generar esa realidad en la que podría hacerse como si fuera algo más allá de lo que yo estoy viviendo, ¿cierto? Y la manufactura aditiva, que se vuelve transversal y es muy importante en este proceso, porque es la manera en la que yo genero producción personalizada y me va a permitir unas ventajas competitivas, generando prototipos, reduciendo costos, mejorando los alcances y de una u otra manera, pues, aprovechando mucho más los componentes que esta trae. ¿Listo?
Pero para que esto suceda necesitamos unos principios. Entonces nos devolvemos un poquito para el lado izquierdo y hablamos de interconexión. ¿Qué es la interconexión? Es la habilidad de poder permanecer comunicados entre máquinas, sensores, equipos y personas. Aquí es donde la información se nos conecta. Ejemplo muy clásico, Internet de las cosas. Vamos a ver un ejemplo chiquito que es muy interesante. Tenemos también la transparencia en la información. ¿Qué habla transparencia en la información? Habla de la poder tomar decisiones en un tiempo real. Y bueno, y si estamos hablando de la cuarta revolución, ¿esto cómo me lo traigo para la quinta, cierto? Estos conceptos son importantes porque estas decisiones basadas en tiempo real son lo que me va a impactar lo que me pasa. ¿Listo? También tenemos decisiones descentralizadas. ¿Qué son estos? Es la capacidad de que yo pueda tomar una decisión, el equipo pueda tomar una decisión, el robot pueda tomar una decisión, de manera que las tareas puedan ser automáticas de una forma automática mucho más posible. Y finalmente tenemos la asistencia técnica. ¿Qué es la asistencia técnica? No es que el robot o la máquina o bueno, lo que estemos trabajando esté solito, sino al contrario, me permite que esto haga tareas agotadoras, peligrosas, repetitivas que desgastan el humano, que luego una máquina, ¿cierto? Para eso fue organizada, pero con la supervisión o el commissioning, por decirlo así, del humano, del que esté ahí supervisando y que esté visualizando esa información precisamente para tomar esas decisiones también en tiempo real. ¿Listo? En este orden de ideas y resumiendo todo, vamos a hablar qué es lo que lo hace tan especial y cómo los movemos. Entonces, hablábamos de los datos. Los datos también han tenido una evolución. No sé si ustedes se acuerdan, pero mucho tiempo antes utilizábamos los datos como un Excel solito, ¿cierto? Y el Excel que nos daba información. El Excel solamente nos organizaba la información y era, ya, la tengo para tener la información organizada, para tener la información estructurada y porque eso me sirve para esto y esto y eso. Llega tiempo después algo que es el data driving. ¿Qué es el data driving? Es cuando yo utilizo los datos para tomar decisiones. Y eso se utiliza mucho, por ejemplo, en las áreas de stock market, ¿cierto? Yo analizo la data y basado en eso decido, bueno, con quién me voy, con quién no me voy, qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo y cómo realmente pues yo ya estoy como estructurando esas promesas de cómo yo quiero invertir, por ejemplo. Y finalmente tenemos el data centric. Y aquí es donde la magia de todo lo que hemos venido hablando se conecta. El data driving básicamente lo que hace es la centralización de los datos para yo aplicarla en estas tecnologías. Me va a permitir conocer mi cliente, me va a permitir conocer la persona, o bueno, lo de la empresa, lo que yo le esté prestando un servicio, para darle la mejor opción, ¿cierto? Para darle la mejor recurrencia y de eso pues lo combino con la solución que yo les estoy dando. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Hay uno muy interesante que era el del Internet de las Cosas. Entonces, el Internet de las Cosas utiliza esa data, ¿cierto? Que hemos venido hablando y nos muestra, por ejemplo, una solución de una casa automatizada. Vamos a ver unos minuticos. ¿Me confirman si están escuchando, por favor? Sí, señora. Sí. Bueno, no vamos a ver todo el video porque es largo, pero se los recomiendo. Igual esta presentación se va a compartir por medio de Carlos, por si la quieren terminar de ver. Pero básicamente lo que yo les quería mostrar acá era la manera en que ya los datos forman parte de nuestro día a día, ¿no? Y cómo soluciones de Internet de las cosas lo vuelven con un mayor monitoreo, un mayor control,
tenemos todo lo que tiene que ver con la optimización de los recursos, mientras que esta persona va a su casa lloviendo, pues se le está calentando la casa, y la automatización de los procesos. Ejemplo número 1. Vamos con el ejemplo número 2. Llega IKEA y empieza a trabajar con realidad aumentada. ¿Qué hace IKEA? Algo muy interesante. Bueno, ¿saben quién tiene esa tecnología aplicada hoy en día aquí en LATAM, en Colombia? El Grupo Éxito. El Grupo Éxito desarrolló una aplicación propia en la que tú puedes ir y puedes ir mirando si te gusta un sofá, una, no sé, un jarrón, alguna cosa, y puedes de una u otra manera pues utilizarla. Entonces, cosas que fueron desarrolladas, digamos, no, que fueron súper desarrolladas afuera, las utilizamos acá. También la Universidad Nacional de Colombia tiene un equipo que trabaja con toda esa realidad aumentada y nos permite tener como sesiones, aplicarla en el marketing, aplicarla en la sensación de poder ver qué quiero, cómo la puedo utilizar, también en la educación se puede utilizar, e interacción en tiempo real. ¿Listo? Siguiente ejemplo. Tenemos Internet Industrial de las Cosas. Llega una empresa GLP, como estamos en la industria Ecopetrol, para registro y necesita la utilización de y el control de inventarios, ¿cierto? A través del registro histórico, y para eso genera una solución a través de la sensórica y a través de reporte en línea, donde controla la apertura y la cierre de los tanques de gas en las noches, los grandes, y eso le permite al futuro poder controlar lo que digamos, con cuánto cierre y con cuánto abre el gas, y a nivel de proyección de negocios permite todo lo que tiene que ver con rutas de abastecimiento de la zona. Y eso también es un producto colombiano que se desarrolló y lo estamos aplicando en la TAP. Entonces ya vemos que todas esas tecnologías las podemos desarrollar acá, se las podemos aplicar acá y las estamos haciendo. También tenemos un gran mundo que es qué es la diferencia entre inteligencia artificial, cuál es la diferencia entre machine learning y deep learning. Entonces estas nacen, digamos que una es la evolución de la otra, ¿cierto? Tenemos inteligencia artificial, tenemos que la fabricación de máquinas y programas inteligentes, vamos al machine learning, que es, digamos, la siguiente fase, donde se está entrenando y se está reconociendo y cómo hacer esas predicciones, y en deep learning ya la máquina de por sí empieza de manera neutral a responder, empieza como de manera neutral a decir, bueno, cómo es que realmente yo puedo realmente como tener ese entendimiento lógico y puedo empezar a responder. Hay 3 ejemplos muy interesantes que vamos a ver de lo que está pasando hoy en día. Llega el grupo Nike y ¿qué hace Nike? Nike vende zapatos, ¿cierto? Tenis. Ellos no hacen nada más sino vender eso. Pero aquí es cuando viene todo lo que se llama innovación abierta y es donde empezamos a conectarnos con qué es lo que está pasando afuera que nos pueda servir y se desarrollan nuevas tecnologías y por nuevos modelos de negocio. Entonces llega el grupo Nike y hace lo siguiente. Llegó Nike, ¿cierto? Compró esta empresa que se llama Invectes en el 2019 y la adaptó a sus procesos, digamos, internos. Entonces, cuando a veces nos preguntamos, bueno, pero es que yo vendo, sí, yo vendo, no sé, empanadas, ¿cómo hago? Pues para aplicarle tecnología. Aquí es donde empezamos a explorar esas ideas que decimos, bueno, ¿qué está pasando afuera que podamos identificar? ¿Listo? Seguimos. Ejemplos de Machine Learning. Llega esta empresa, esto está pasando en China, regálame un segundo, se las pongo en inglés, en español, y
Esta empresa, a través del Machine Learning, está aprendiendo y reconociendo todo lo que tiene que ver con reconocimiento facial para saber quién eres y cómo realmente te personaliza un producto. ¿Esto porque es importante? Porque la máquina me está dando mil informaciones. O sea, yo solamente voy y le digo, bueno, a mí me gusta el pollo asado, el pollo frito, el pollo y la máquina ya reconoce y siempre me está sugiriendo, pues, eso o los derivados de eso. Entonces, vamos a ver este ejemplo cortico y les voy a mostrar. This is me using my face to get into a convenience store in China, where you can buy food through facial recognition technology. Using your face to buy food is already a reality. Here's one system that KFC and Chinese search engine giants Baidu implemented in China. KFC's system even remembers your face and food preferences, so it can better recommend you new products. Much like KFC, this convenience store we visited in the city of Shenzhen has partnered with a tech giant, in this case, the payment app WeChat Pay, to create an experimental face-to-food experience. The store, Zhouheiya, encourages people to play and pay with facial recognition technology. Bueno, les dejo también este video, son 5 minutos. La idea era que vieran el concepto principal y ya ahí detalla pues, ese reconocimiento de imágenes y cómo se está aplicando de la máquina hacia nosotros con nuestros datos, ¿cierto? This is me using... Seguimos con un último ejemplo y es el de Deep Learning. En este, todos tenemos celular, ¿cierto? Unos tenemos iPhone, otros tienen soluciones con Alexa, otros tienen con soluciones con Cortana, independientemente. Eso es interesante porque aquí es donde se autoaprendizaje que hablábamos y donde la máquina ya empieza a tener esa generación de respuestas propias. No significa que respuestas propias porque no se las inventó, sino porque ha sido y está siendo educada para que pueda responder de esa forma. Vamos a ver algunas corticas y ya nos vamos para... Digamos que aquí que estamos viendo la interconexión sobre el Deep Learning, ¿cierto? Estamos viendo cómo empezar a generar esos aprendizajes y vamos a ver otros ejemplos más. Finalmente, llegamos a la pregunta del millón, ¿cierto? Entonces, si ya todo eso está pasando, ya la máquina me está respondiendo, ya la máquina está utilizando mis datos, ya la máquina está haciendo todo ese tema, realmente, ¿cómo evolucionamos a una quinta revolución industrial, ¿cierto? ¿Qué sigue? ¿Cuál es ese término que digo vos? ¿Dónde es que yo entonces empiezo a adaptarme para realmente aprovechar estas oportunidades? Recapitulando, la industria 1, 2, 3 y 4 puede ser conocida como también un poco el desplazamiento del humano, ¿cierto? Muchas veces, y eso ha sido una gran política y un gran cuestionamiento de que se ha sentido que con la revolución 4.0 muchos trabajos se han perdido, muchas cosas se han perdido. No solamente, digamos que fue en ese momento, ha venido siendo parte de la historia. En ese momento la idea es reorganizar eso, ¿cierto? Realmente revertir ese cambio y eso es lo que está sucediendo. Y llega más o menos la Comisión Europea y habla de cómo las industrias y cómo esas tecnologías nos van a permitir ser un modelo un poco más productivo, tener mayor producción tecnológica para el beneficio de la sociedad. Entonces, cuando hablamos de la industria 5.0, perdón, hablamos de la revolución industrial para el humano. Hablamos de lo que es todo lo que tiene que ver con la resiliencia, la sostenibilidad y cómo la máquina, cómo me voy a acoplar de esa manera para que realmente podamos revertir esos procesos y aprovechar esas tecnologías. También se dice que la quinta revolución industrial traerá más trabajadores humanos a las fábricas, a los centros de producción, no para que hagan tareas operativas, eso ya no va más, para eso están las máquinas, es para que realmente con habilidades nuevas, digamos, nuevas habilidades cognitivas, nuevo desarrollo lógico que no puede hacer solamente la máquina, nosotros como humanos podamos, lo que les decía hace rato, supervisarlo, commissioning o realmente generar ese impacto y beneficio a la sociedad. Importantísimo, nos acordamos ahí del planeta Tierra, ¿cierto? La sostenibilidad, cómo cuidamos nuestra casa, cómo reducimos esa generación de contaminación del planeta y cómo revertimos esos procesos. Entonces, la tecnología pasa solamente es de darme
pasa realmente a que seamos mucho más, digamos, como conectados. ¿Listo? Entonces vamos a ver algunas de las grandes diferencias. Y, bueno, y algo importante es el equilibrio, ¿no? Ya no pasa solamente a ser la máquina, sino realmente pasa a ser equilibrio de la máquina y el humano para sacar el máximo potencial. Y para eso vamos a ver algunas diferencias de las arquitecturas. En la industria 4.0 hablábamos de la conexión de productos, ¿cierto? Vamos a conectar el sensor, ya vimos, por ejemplo, en el video de la casa cómo conectamos la lavadora, cómo se conecta el horno, como todo. Aquí se habla de una personalización en masa. Y aquí es donde vienen esos conceptos tan importantes, los, bueno, cómo, claro, lo que le gusta a Marjorie puede ser que a Carlos no le guste, a Julianito no le guste, cómo empieza esa personalización realmente, pues, a identificarse, ¿sí? En la industria 4.0 hablamos de la simulación y la automatización. En la 5 ya hablamos del backbone de datos para diseños, es decir, ya está esa información, ya tenemos esa gran masa, ya tenemos esa client centricity que hablamos hace un momento. ¿Cómo voy a utilizarlo realmente para todo lo que voy a diseñar, para lo que todo quiero proyectar? Por ejemplo, ChatGPT está haciendo, no, es que nos va a quitar el trabajo a los programadores. No, al contrario. Lo único que, si él ya puede, si desarrollar un software te demorabas una semana, pues con esta herramienta, puede ser que lo hagas en un par de horas, pero la herramienta te va a dar una base. Ahora tú lo tienes que personalizar, la tienes que adaptar a las necesidades reales de tu, digamos, del desarrollo que estás haciendo propio. ¿Listo? Tenemos Big Data en AI, en el 4, pero aquí hablamos de una cosa que es la Big Data y la conexión, digamos, esta que acaba de traer el Hermosa Colombia, todo lo que tiene que ver con satelital. Hablamos de una computación cognitiva, donde ya está el razonamiento humano por encima. Y en la 4 hablábamos del cloud, del computing y el IoT. En este ya no hablamos ni siquiera, ya nos separamos los conceptos. Cloud es una sola, una nube, con puertas, ¿cierto? Para donde usted quiera ir, y ya la industria se conecta en una sola. Ya no es que tengo la industria por acá, tengo separado por acá, no, se conecta en una sola, y lo que vamos a hacer es generar los beneficios, pues, de operatividad que antes no teníamos. La idea es que no significa que los equipos no evolucionen, no significa que la máquina no llegue, por ejemplo, a razonar. Ya vamos a ver un ejemplo de eso, lo puede llegar a hacer. Pero en este momento lo que estamos haciendo nosotros es generar esa conexión, esa operatividad para que realmente trabajemos como uno solo. ¿Listo? ¿Cómo nos preparamos, cierto? Entonces, ¿cómo hago para que realmente yo pueda aprovechar esa transición? ¿Y cómo me visualizo para poder participar en esta nueva ola que, según la Comisión Europea, la nombraron desde el 2021, pero realmente se va a ver mucho más, digamos, oficializada sobre el 2035 más o menos? Tenemos aproximadamente 12 años y que en este momento estamos en una transición. Entonces, ¿qué nos piden? Nos piden personal formado. Necesitamos nuevos enfoques a, digamos, unas carreras profesionales. ¿Listo? Eso hablábamos de lo que sucedió en la Revolución Industrial 3.0, ¿recuerdan? Cuando empezaron a crearse consultores, asesores, cosas que antes no se veían. Aquí, ¿cuáles van a ser esas nuevas profesiones? Un ejemplo, el rol de Chief Robotic Office. Ese no existía. Bueno, no existía hace un poco, pero yo creo que ya existen algunas empresas. ¿Cómo nos empezamos a adaptar? También necesitamos más educación virtual que sea menos costosa y de más alcance. No todo el mundo tiene la capacidad para ingresar a instituciones altas por los costos. Entonces, ¿cómo accedemos a ese conocimiento, cierto? ¿Cómo no nos quedamos en esa ráfaga de usted sabe y yo no? ¿Y cómo no aprovecha esas oportunidades? Necesitamos generación de multitud de interacción con sistemas robóticos. ¿Qué significa esto? Necesitamos todo lo que tiene que ver con AI y otros, o sea, que seamos capaces realmente de conectarnos con esa interacción. Necesitamos el empoderamiento humano, ¿cierto? Con respecto al medio ambiente, con el empoderamiento de que nosotros seamos los que damos como las reglas de juego, y una manufactura personalizada. Eso es como el gran auge. Recuerdan que años 20, más o menos, todo era todo por igual. Ahora lo que realmente la gente quiere es, ya sabemos, y lo viene haciendo desde mucho tiempo, es lo personalizado, cómo lo agilizamos. Algo importante tener en cuenta, y si ya quieren empezar a leer sobre el tema, el OpenAI publicó hace aproximadamente como 3 días un artículo donde hablaba de cuáles son los empleos que están amenazados para salir de circulación prontamente. Entre esos, tareas operativas, procesos que realmente que la máquina ya puede hacer de una manera mucho más, digamos, ágil. Son empleos que están amenazados, pero ¿qué decía que se salvan? Por ejemplo, se salva el pensamiento crítico, se salvan ciencias básicas, se salva la transformación de mi perfil profesional hacia lo que me está generando la integración con tecnologías. Ya no me sirve solamente trabajar solita, que me siento, por ejemplo, yo soy consultora, yo les decía que asesora también.
listo, solita, no, tengo que conectarme con lo que está pasando con las tecnologías, integrarme y hacer ese nuevo enfoque profesional, entre otras. Se lo recomiendo, está muy bueno, lo publicó OpenAI para que lo quieran ver, o les puedo pasar el link al que le interese leer. ¿Listo? Entonces, teniendo personal formado, ¿cierto? A lo que está pasando, a los nuevos cambios, no solamente eso no es suficiente. Si yo voy a hacer esa transición, listo, yo me formo, pero ¿qué significa también aparte de, bueno, me formo y cómo aprendo esas nuevas tecnologías? ¿Listo? Llega algo que se llama las tecnologías apropiadas. ¿Qué son las tecnologías apropiadas? ¿Cómo voy a utilizar ese nuevo conocimiento que estoy generando y cómo lo voy a aplicar a lo que la sociedad y las nuevas tecnologías me están pidiendo? Cobots, un término muy popular en la industria robótica, básicamente son robots colaborativos. ¿Qué es lo que hacen estos robots? Son diseñados de una forma pequeña, como la podemos observar, que están muy intuitivamente conectados con el humano y lo que hace es que operativiza junto con el humano algunas tareas que lo permiten hacer de una forma eficiente, eficaz y procesos, pero que, digamos, se conecta con esa tarea que solamente el humano puede hacer en ese momento, ¿cierto? Entonces se empieza esa colaboración y esos robots colaborativos. No es que este robot está por allá solito, sino que ya realmente me estoy conectando y empiezo y entiendo cómo utilizar esa máquina. Segundo, tenemos los Digital Twin. ¿Qué son los famosos Digital Twin? Son los que básicamente se definen como una réplica digital de un producto o un servicio o un proceso que yo quiero aplicar en un mundo real. ¿Qué nos pasaba antes? ¿Cierto? Nos pasaba muchísimo que hasta que no hubiéramos construido, hasta que no hubiéramos organizado, hasta que no hubiéramos como estructurado un proceso, un producto, un servicio, lo que quisiéramos dar hacia nuestro cliente, pero eso no requería recursos, no requería tiempo, no requería dinero también. El Digital Twin nos va a permitir como generar esa réplica digital, reducir el costo, practicarlo, aprenderlo, testearlo, organizarlo, no solamente digamos, de un producto final, sino de algo interno en una empresa, para luego sí escalarlo hacia afuera y ya poder mostrarlo. Algo que es muy importante al final del día de todo, digamos, esas tecnologías apropiadas, es la forma en que las personas van a trabajar con la fabricación y con la unión de esos nuevos tipos de tecnologías y cómo viven, cómo trabajan y cómo interactúan. Ahora, obviamente, con el impacto de la sociedad y pues todo el impacto al medio ambiente. Entonces, resumiendo, vamos a tener unos beneficios. Ya hablamos de qué necesitamos. Necesitamos cambiar todo lo que tiene que ver con la educación personal, ¿cierto? Necesitamos adaptarnos a las nuevas tecnologías. Hablamos de la tecnología adecuada, dependiendo del trabajo que se esté haciendo. Claramente yo les mostré solo dos. Hay muchísimas más, solo que por el tiempo, pues, digamos que más resumido, pero si están muy interesados, podemos seguir charlando por LinkedIn o pues a través de Carlos, porque hay muchas más cosas que se pueden interactuar. ¿Listo? Pero ¿cuáles son los beneficios de la 5.0? Entonces vamos a, primero, optimizar costos. Con la optimización de costos vamos a realmente bajar todo lo que es el modelo de negocio, todo lo que tiene que ver con mayores beneficios, más agilidad. Digamos que a nivel de industria nos va a permitir realmente emplear de una mejor manera nuestros recursos y de esa manera pues tener menos beneficios. Vamos a gestionar también soluciones tecnológicas, más ecológicas avanzadas, vamos a tener todo lo que tiene que ver con la prioridad y las políticas sostenibles, vamos a tratar de reducir esos generación de mínima de residuos con eficiencia, con un tema muy eficaz. Aquí se viene muchísimo y muy se retoma ese tema que ya se viene trabajando, pero pues mucho más fuerte todo lo de economía circular, ¿cierto? Todo lo que realmente reduzca la generación mínima de residuos y me permita pues aprovechar más todo lo que ya lo que se hizo y cómo lo reutilizo, ¿cierto? Hablamos de la personalización y la creatividad, hablamos de todos los temas de que vamos a empezar a tener un poco más de tiempo, porque a veces decimos, no, es que todo el día estoy ocupada en ciertas cosas. No, ya como no tengo que hacer tareas operativas, voy a poder tener un poco más de tiempo para generar esa creatividad, en lo que yo pueda innovar en mi empresa, en mi proyecto, en mi trabajo, bueno, en lo que esté desarrollando. ¿Listo? Y finalmente, tenemos algo que son expertos mejores formados, y es la capacidad de formar esas nuevas tendencias para que sean un poco más, digamos, a nivel productivo, aprovechar mejor esas tecnologías y poder pues, dar un mejor impacto. ¿Listo? Entonces ya hemos, digamos que recapitulando, tenemos cuarta revolución industrial, hemos hablado de lo que se nos viene la quinta, cómo me voy adaptando, cuáles son esos beneficios, qué necesito, y en resumen, ¿qué es y cómo me puedo ir a hacer esa transición, ¿cierto?
La transición va a generarse siempre y cuando nosotros tengamos la capacidad de aprovechar, y eso es un llamado a todos los que estamos aquí involucrados, digamos, desde diferentes puestos en los que estamos, en generar política pública. La tecnología no puede ser baneada, no puede ser negada, está, se va a quedar, y el que no se adapte, se queda, ¿listo? Generar política pública para su aplicación, cuáles son esas, cómo, hasta dónde podemos utilizarla, o cómo la podemos utilizar, o cuál es la mejor forma de utilizarla, ¿cierto? Legislación sobre su uso ético, eso es muy importante. Digamos que la tecnología va a mil y nuestras instituciones éticas y de legislación van un poquito más atrasadas. Eso necesita ir con una agilidad mucho más grande para realmente entender esa legislación, ese uso ético de estas tecnologías. Tenemos todo lo que tiene que ver cómo me adapto, pero al mismo tiempo tengo privacidad, ¿no? Porque es que si yo me tengo que adaptar, tengo que dar todos mis datos todo el tiempo, donde vivo, mi teléfono, toda la información se me vuelve pública, pero entonces, ¿qué me queda privado, cierto? Y ese es el miedo de muchas personas, cómo me adapto, pero sin perder esa magia de lo mío, de lo privado. Y la revolución, digamos, del uso humano y cognitivo. Aquí es donde las capacidades que no se puedan automatizar serán, digamos, lo valioso. Aquí es donde los trabajos operativos tienen que sí o sí, digamos, ser aplicados a las tecnologías, pero lo que yo no pueda lograr hacer eso y sea digamos, mi sentido humano, mi cognitivo, es lo que realmente pues, va a terminar siendo valioso al final del día. Con esto vamos a hacer un resumen de qué ha pasado en el año. Llevamos menos de 3 meses, ¿cierto? Y eso es importante que todo lo que estamos, digamos, identificando que eso es un cambio, eso es una ola, eso está pasando, pues tengamos como en la mente. Llega una de las personas más líderes, digamos, en la TAM. Este es un chico, un emprendedor que se llama Freddy Vega, creo que es bien conocido en el mundo de la educación también. Y él habla de, llegó el ChatGPT, ¿cierto? Ya lo conocemos, sabemos que llegó digamos, como AI, ¿cierto? Que lo que hace es responder. Y una cosa muy interesante del ChatGPT es que muchas veces pensamos que está todo el tiempo conectado a la data y al internet respondiendo. No, el ChatGPT lo que está haciendo es siendo educado. Y nosotros vamos a ser conocidos como la era de la humanidad en la que estamos dándole la educación, el conocimiento y estamos, digamos, sí, educando a las máquinas. No sé si ustedes han escuchado los términos en los que estamos etiquetando datos. Todo eso es un proceso que esta época en la que ustedes están viviendo, en la que estamos todos viviendo en ese momento, es la época en la que estamos educando el mundo, estamos educando lo que será en el 2025, entre comillas, pero eso ya está, ¿cierto? Menos de 12 años, lo que ya, digamos, como sea. Y un ejemplo muy chistoso cuando se está etiquetando y es pilas, porque si usted le dice una cuchara que es un arma, la máquina no va a saber la diferencia hasta que usted la eduque. Entonces ahí es donde estamos, nosotros somos los responsables de que le estamos educando a las máquinas, ¿cierto? Algo interesante es que este ChatGPT ya evolucionó, no lleva ni menos de 2 meses en el mercado y ya está con una versión, digamos, privada que se llama ChatGPT 4, la cual incluye textos e imágenes, no para la creación propia, sino para lo que ellos llaman la interacción y la respuesta pues, de necesidades propias que se tengan. Llega, como todo en la vida es un negocio, ¿cierto? Entonces llega Meta, en Facebook básicamente, y genera una versión diferente que se llama Llama. Esta lo que hace es que corre en equipo local, es mucho más económica, es mucho más liviana, pero básicamente hace funciones de esta. ¿Y por qué les cuento eso? Porque mientras que estamos haciendo nuestro día a día, nuestro trabajo, en el mundo están pasando cosas y necesitamos saber en qué estamos y apenas estamos en marzo, ¿cierto? Estamos actualizando nuestras noticias tecnológicas, saber qué está pasando y cómo lo puedo aplicar a lo que yo trabajo. Llega Adobe, todos tenemos Adobe cuando leemos un PDF, ahora él puede generar arte y fotos, interesante para los que son artistas, cómo se van a transformar y cómo van a utilizar esa información a su favor y esas soluciones a su favor. Llega Microsoft y Google, que ahora integraron AI en todo lo que es Office, ¿cierto? Cuando estamos haciendo Word, o en el Google Doc, en el Google Docs Online, que uno está haciendo documentos. Bueno, cómo realmente voy a aprovechar esa integración AI a los documentos que yo hago de trabajo, a las cosas que pues, yo estoy ejerciendo, ¿listo? Y algo muy interesante es que se generó un chip a nivel de exponencialmente muy bueno, que lo que va a permitir es, digamos, tener un mejor procesamiento pues, en los equipos. Y todo esto es conectado con cómo yo lo voy a aprovechar, ¿cierto? Cómo me voy a adaptar. Entonces, si yo soy contador, busco qué está pasando en ese mundo. En el mundo del equipo legal, por ejemplo, ustedes saben que ya están generando plataformas donde todos los contratos salen organizados, salen ya estructurados, solamente le tengo que cambiar ciertos datos. Entonces, usted, abogado, ¿qué va a hacer?
donde somos ingenieros, cómo nos vamos a adaptar, los que son, en fin, diferentes. Entonces, yo los invito a que estén analizando qué está pasando y cómo nos vamos a adaptar. ¿Listo? Pero basado en los principios de colaboración y que la quinta revolución industrial se basa en el ser humano. ¿Listo? Finalmente, les voy a mostrar un último videito que me parece muy chévere y es una de las herramientas que más me gusta de esta revolución. Se llama Dell E2, esto es de una empresa americana, lo que hace la generación de imágenes por inteligencia artificial. Algo curioso de ellos es que ellos ya lo hacen a través de un lenguaje natural y por lo tanto la máquina ya es capaz de reconocer y completar los dibujos, completar, digamos, imágenes que antes no estaban proyectadas, y aquí es donde decimos, bueno, o sea que la máquina se puede aprender, se puede hacer, sí, la máquina puede ser, la máquina puede tener este valor de, digamos, de sensibilización, y lo que puede hacer es generar imágenes basadas en descripciones que les hayamos dado. ¿Listo? Les voy a dejar este último y me comentan. Bueno, muchísimas gracias a todos y hemos finalizado y quedo atenta a las preguntas que tengan, dudas, comentarios. Podemos conversar un ratico, unos minutos. Muchas gracias, Marjorie. Sí, cualquier pregunta, comentario que tengan, por favor, pues tengan la libertad de abrir sus micrófonos y preguntar. Creo que Luis levantó la mano. Luis, adelante. Muchas gracias a todos, Marjorie, muchas gracias por compartir esta información. Una pregunta que está muy bien es cómo incorporar cada vez más estas tecnologías para el aumento de la productividad en vez de satanizarte por cómo crear esa expectativa de desplazamiento que mencionabas ahorita de mano de obra. De pronto has visto ejemplos que hoy en Colombia o en nuestro entorno se estén desarrollando que incorporen estas tecnologías para el aumento de productividad, sobre todo por ejemplo el chat GPT y el nuevo que salió pues, de Microsoft. No sé si tienes alguna preferencias que puedas compartir. Gracias. Pues el ChatGPT realmente salió, pues, boom, 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 hace 2 meses. Entonces no te tendré un ejemplo así ya muy, muy práctico. Sí he escuchado, y te hablo desde la industria académica, en la universidad muchos estudiantes lo están utilizando, no para copiar y pegar la tarea, claramente pues la idea no es esa, pero sí para aprovechar y dar como mejor contexto de la información y como dar mejor, digamos, fondo de lo que tiene ese tipo de soluciones. ¿Sí me hago entender? Como realmente dar un mejor contexto y hacer mejores trabajos. Sé que en Colombia o en la TAM hay algunas empresas que se están trabajando con data, ellos están trabajando con ese tema. El ejemplo que yo te ponía de una de las empresas de GLP, ellos, por ejemplo, con esta información, con estos reportes en línea y con todo ese tema, lo que hacen es que la persona que está en campo está mejorando como todos esos procesos de organizar, ¿cómo se llama eso? Como los despachos alrededor de la zona, que era como los ejemplos que ponía. Entonces, en ese momento, ellos no están utilizando ChatGPT, pero sí están utilizando, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con Internet Industrial de las Cosas, sí lo están aplicando y pues con eso pues están teniendo beneficios a nivel
pues, de esa solución. Entonces, por ese lado, sí conozco esa. Pero si gustas, nos puedes dejar tu contacto y si se me ocurre más, podemos seguir charlando. Claro que sí, muchas gracias. Una nota, Gracias. en estos días está viendo una convocatoria laboral donde ya decían, evaluando el nivel de incorporación o de uso de esas inteligencias generativas, ¿cierto? Entonces me pareció muy interesante que ya mencionaban qué tan habilidoso eres De en conocerlas, pro de ¿sí? tu ¿Qué tan trabajo. Quería ambiciosas como trabajan? tratar, exacto, exacto. Muchas gracias. Ahí, definitivamente, yo, mi mejor digamos, advice que puedo dar, consejo que puedo dar, porque lo he vivido, por ejemplo, mi hermana es abogada, ¿cierto? Y ya que me digan, no, es que voy a hacerte un contrato desde cero y te voy a cobrar esto, es como, no, porque ya lo puedo conseguir por internet, ¿sí me van a entender? Ya hay plataformas que me lo hacen. ¿Cuál es el valor agregado que usted tiene a nivel como abogada? Ah, no, mira, es que yo lo ajusto, yo lo adapto, yo le pongo, yo le quito, según la necesidad real de tu proyecto, ¿sí me van a entender? Cómo realmente lo organizo. Entonces, yo creo que aquí ya es importante es que mires tu industria, tu sector como tal, cómo esas tecnologías están impactando y cómo realmente tú le puedes sacar provecho, ¿sí? Cómo te aprovechas de ese conocimiento para tener ese valor hacia arriba, porque si no, si sigues haciendo lo mismo con estas tecnologías que lo están reemplazando, ahí es donde se viene pues el desplazamiento del humano, ¿sí? La idea no es eso, y digamos que al final del día, cuando hablamos con Carlos de que queríamos de esta charla era queremos que la gente entienda que la quinta revolución industrial viene, ¿cierto? Que estamos en ese momento de transformación y que depende de nosotros aprovechar esta transición que es aproximadamente 12 años o menos, porque según lo que les decía, la Comisión Europea es 2035, pero en la realidad eso es ya. Si tú me estás diciendo que ya hay, digamos, ofertas laborales que te piden eso, significa que ya está pasando. Entonces sí es bueno que podamos pues aprovecharlas de esa manera. Entonces, me quedo con tu correo y ahí charlamos con Carlos. Gracias, Luis. Listo, perfecto. En el chat dejaron, Luis dejó el correo, entonces ahí te compartiremos, Luis. Creo que Johnny o John tenías también una pregunta. No, solamente pues quería saludar y darle pues las gracias a Marjorie por su excelente exposición. Muchas gracias, Johnny, qué gusto. Listo, seguimos. Nicolás, adelante. Hola Marjorie, muchas gracias por la presentación, muy didáctica y bueno, saludo que desde la universidad estén mirando de cerca pues estos procesos. Yo tengo una pregunta de pronto de orden general y quizás no tenga la respuesta, pero cuando uno habla de procesos autónomos y robótica y bueno, inteligencia artificial en el mundo de la defensa, una de las preocupaciones más gruesas que hay tiene que ver con la responsabilidad civil. Es decir, cuando tu empresa, tu negocio tiene un autómata, un robot, una inteligencia artificial, pues produciendo y tomando decisiones, y digamos que esas decisiones son equívocas y pueden generar pues, algún impacto de tipo social, ambiental, etcétera. La pregunta es, ¿quién es el responsable? Y digamos que si tú estás en este momento utilizando APIs pues de alguien, ¿a quién le vamos a tirar el lío legal? Entonces, no sé si tú tengas alguna perspectiva sobre eso y no sé si también en Colombia hay alguna iniciativa de regulación a ese respecto. Bueno, pues Nicolás, espero que te gustó saludarte, chévere que te haya gustado la presentación. Te cuento que no te tengo la respuesta a detalle, lo que sí podría decirte es que sé que están trabajando no sé si Colombia, pero sí he escuchado que está trabajando, digamos, normativas internacionales que permitan esa legislación. Yo por eso ponía que al final uno de los ítems y de los retos más grandes era precisamente esa legislación porque está muy lenta, o sea, está muy lenta sobre cuál es el proceso también ético, ¿no? Porque yo puedo estar utilizando todo esto, pero ahí me están copiando, me están quitando, me están así. ¿Hasta dónde va nuestra ética para saber realmente hasta dónde yo lo puedo utilizar, sí? Entonces, sé que sí están trabajando algunas comisiones nacionales sobre el tema, están identificando cuáles son como las mejores rutas, están tratando de legalizar los procesos y los alcances que se mantienen.
a nivel Colombia sí no la tengo tan clara, podría averiguar un poco y saber qué te puedo responder y no, digamos, completarte como Alejandro. Pero sí se está trabajando, lo que pasa es que estamos muy lentos. O sea, sé que estamos muy lentos porque cuando, digamos, cada vez que pasa algo, inclusive si Uber es ilegal en Colombia, partiendo por ahí, entonces, ¿cómo vamos con el resto de las legislaciones? Pero sí sé que las Naciones Unidas están trabajando en un tema similar y hasta dónde viene el alcance. Además que también se ha escuchado mucho la centralización de poderes, no sé si lo escucharon en algún momento, que habla de que deben haber como leyes universales sobre pues, la aplicación de algunas tecnologías. No tengo tan detalle el tema, pero sé que hay gente trabajando en eso como información general. Muchas gracias, Marjorie, de verdad. Gracias. No sé si Elber querías también preguntar algo, que vi que tu mano levantada por un momento. Bueno, aprovecho, la había bajado porque ya me habían respondido, pero bueno, primero, Marjorie, agradecerte por tan excelente presentación. Nosotros somos ACE Ingeniería Virtual, una empresa, de hecho, que trabaja en Ingeniería 4.0, y pues digamos que las diferentes tecnologías hemos intentado de una manera empírica hacer esa transición a lo que sería la 5.0, que es poderle dar esa aplicación con un fin humano o digamos sostenible, sustentable. Me encantó cómo lo estás abordando y pues la idea es esa, digamos, concientizar a toda esta nueva generación que está llegando en toda esta revolución industrial, aunque Colombia apenas está empezando en la 4.0, pero ojalá podamos dar ese salto de una vez y decir, pues ya que estamos ahí, pues aprovechemos y le metemos un poquito de concientización a la parte climática, a la parte humana, a la parte social, y de una vez hagamos como tecnologías de ese tipo. Ya de manera específica te agradezco de pronto en lo que nombraste de la empresa de gas que hizo IoT para un tema. Si me puedes compartir información, te agradezco, pero pues ya internamente te estaré escribiendo por LinkedIn. Por supuesto, claro que sí. Pásame tu correo y te podemos compartir esa información. Yo creo que para nosotros, al apenas estar comenzando con la 4.0, aunque yo creo que ya llevamos pinitos, pues se nos viene mucho más, una oportunidad incluso más grande de una pensar en la 5.0, ¿no? En esa transición que tú decías. A mí me parece muy chévere que de una vez, bueno, ¿cómo hago esa solución tecnológica sin que impacte tanto el medio ambiente, ¿cierto? ¿Cómo hago para que realmente la gente se esté como, digamos que ya educando esas nuevas carreras, ¿cierto? Sí o sí, el que no se monte en ese bus de aprender nuevas tecnologías, de aprender qué está pasando con GTP Chat, qué está pasando con esta nueva que salió de Microsoft, ¿cierto? Eso salió que 3 días atrás y no esté como actualizándose en estos temas, pues se va a quedar. Entonces, aprovechar ese cambio, la 4 que estamos, pues digamos, fortaleciendo, ¿cierto? Desarrollando, que es diferente a un Europa que lleva ya 2011, pero una vez metiéndole esa humanización, creo que las universidades, nosotros como universidad, y yo hago parte de la Universidad Nacional, tenemos el reto más grande de concientizar a nuestros profesores, concientizar a nuestros estudiantes que las soluciones que estemos dando que sean aplicables en la industria, no solamente a nivel económico, sino a nivel de impacto social, de impacto ambiental. Entonces, eso es una tarea que tenemos que estar ya siendo conscientes y pues metiéndole ya la ficha. Muchas gracias, Helbert. Me quedo con tu correo y charlamos por interno con la empresa. No, gracias a ti, muy amables. Gracias. Gracias, Elber. Bueno, no sé, no veo más manos levantadas. Pues muchas gracias a todos por su participación. Antes de irnos, pues quería comentarles, el 17 de marzo se hizo el lanzamiento de nuestra red de innovación Econova. Esta red pues es una iniciativa de Ecopetrol con diferentes aliados. Tenemos aliados desde la Cámara de Comercio de Cartagena, Bucaramanga, Bogotá. Tenemos aliados en aliados tecnológicos como Microsoft, Accenture, tenemos aliados en temas de hidrógeno, en tecnología, entre otros. Como tal, pues este lanzamiento se hizo con una página, con la plataforma de Econova, en donde ustedes podrán encontrar 8 retos de industria. Se les voy a compartir en este momento el link donde podrán encontrar esos 8 retos y también pues, pueden ser parte de estas convocatorias, de estos retos, haciendo parte pues, de la innovación abierta que tenemos acá en Ecopetrol y junto con los aliados. Pues quería solamente mencionar esa parte, no sé, Marjorie, si querías complementar, decir algo más. No, pues de verdad las gracias por esta súper invitación, Carlos, con Nueva Ecopetrol en la universidad. Y invitarlos también a seguir mi empresa, estamos trayendo tecnología aquí al país.
FICA.io, y nada, estamos en conversaciones porque somos poquitos, pero somos muy, digamos que somos malos que queremos traer cosas así aquí en a nuestra industria, en nuestro LATAM y en nuestra pues, región, ¿no? No todo afuera es perfecto, nosotros podemos ser parte de ese cambio y aquí estamos pues trabajando por ello. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y los estaré entonces invitando también a futuras conferencias y charlas que tendremos de ciencia, tecnología e innovación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego, feliz día.